Bueno, yo nací en Kufa, en Irak, en 1958. Lo digo el año porque Kufa ha sido uno de los capitales más importantes del mundo islámico. Obviamente ha sido, antes de fundar Bagdad, tenía mucha importancia y es porque su cercanía a otra ciudad, Al-Hira, ha sido capital del Manadera, una familia importante, gobernó 300 años antes del Islam. Y con esa mezcla, había muchas bibliotecas, estoy hablando alrededor del 700. O sea, también ha sido una ciudad porque está abrazada al río Éufrates, por lo tanto ha sido también un espacio de descanso de los, digamos, militares del momento, ¿no? De las ocupaciones que va haciendo el ejército del Islam y demás, ¿no? Nacieron pues desde la caligrafía cúfica hasta que cantidad de pensadores y filósofos de primera importancia, ¿no? Obviamente cuando yo nací en el 58 pues no había nada de eso, ¿no? Pero mis amigos siempre me dicen que el agua que has bebido y el aire que has respirado pues todavía está, pues por ejemplo está el Mutanabbi, está el Kindi, esos nombres que son grandes, el mundo entero, ¿no? Grandes filósofos y poetas. Mi inicio en la pintura ha sido extraño porque la cultura del mundo islámico es la cultura no de la imagen, sino la cultura del libro, de la literatura, de la escritura y demás. Pero yo pronto, hoy por mi condición también de tímido, es exageradamente tímido, entonces sentí la necesidad de hacer algo yo solo, ¿no? Entonces, con 8 años, los maestros que tenía en el colegio, cuando explicaban algo, lo hacían en la pizarra, ¿no? Con la tiza y para explicar un asunto y demás. Y yo veía en aquello como una magia, ¿no? Seguramente son dibujos malísimos, pero yo veía en ellos como una cosa como algo poderoso, ¿no? Que cómo puede hacer una tiza sin nada, sin insignificante, hacer esas maravillas, ¿no? Y a raíz de eso quería, pues, decidí un poco quería yo hacer eso, ¿no? Aprender eso. La verdad es que cuando yo llegué a Bagdad ha sido un choque muy, muy grande para mí. O sea, además, eh, en Kufa, donde yo nací, apenas pasan coches, a lo mejor cada mes pasa un coche. Y resulta que llegué a Bagdad, donde hay casi 5 o 6 millones de habitantes, el tráfico es terrible para trasladar un sitio a otro cáutico y que para mí abrir otro mundo, porque yo tenía un mundo pequeño y de una región concreta. Bueno, la región islámica tienes dos ramas, suní y chií, pero yo tenía que pertenecer a esa partida de la parte chií, por lo tanto no conocía cristianos ni. Entonces ha sido también una mezcla muy agridulce para mí, ¿no? Ese choque, pero a la vez también yo creo que por todo el amor que tengo a la pintura pude ver todo eso. Yo tuve la suerte que también casi todos mis profesores han sido artistas. Entonces, no es lo mismo un profesor artista te da clase que un profesor no es artista. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que si te da un profesor no es artista, te enseña los valores clásicos solo. No te enseña la creatividad porque él no es creativo, no, él no. Y entonces tuve la suerte de que todos mis profesores son pintores además muy conocidos en Irak y con muchos ya tienen mucho prestigio y mucho nombre y además salen algunas subastas de un nivel importante y demás, ¿no? Y gracias a eso me han dado mucha libertad, que yo puedo pintar sin este agobio respecto a la que ve mi ojo, ¿no? Que yo de niño también rechacé dibujar directamente lo que ve mi ojo, sino mi imaginación. Yo siempre quería dibujar lo que me indica mi imaginación más que mi ojo. En los meses de verano, para hacer mano, empecé a copiar mucho los impresionistas, ¿no? Y a veces me encerraba, vivía en una casa de 2 plantas, entonces a veces mi familia no sabía si estoy o no estoy, ¿no? Siempre trabajaba en silencio, con un radio, siempre me ha gustado la radio, y copiando, ¿no?
Y entonces yo vivía con mi abuela y mi abuela pues se quejaba también del aguarrás, el olor del óleo y demás. Cuando estaba en cuarto y quinto de carrera, el Museo de Arte Contemporáneo de Bagdad hacía una especie de exposiciones y participan quien quiera, los profesores o alumnos. Entonces nos han seleccionado, siempre me seleccionan cada vez que presento, ¿no? Y entonces yo me acuerdo, yo no sabía que la pintura se vendía o se compraba y demás. Y me acuerdo un día, una semana después de la presentación de mi cuadro, me llaman del Museo de Arte Contemporáneo para decirme que voy a recoger el dinero, ¿no? Que se ha vendido mi cuadro, ¿no? Y yo digo, pero ¿qué cuadro? Si yo no sabía nada de eso, ¿no? Entonces, nada, fui el día siguiente y me acuerdo, me dieron un montón de billete, un montón de dinero, que equivalente ahora, pues, de un chaval de 18, 19 años, como 2.000 euros más o menos, ¿no? Entonces yo venía a casa y le enseñé a mi abuela aquel dinero y digo, mira, pues se vendió mi cuadro, ¿no? Y entonces ella se quedó un poco como, pero ¿cómo puede ser esta pintura tan mala que han pagado tanto dinero por ella, ¿no? Entonces ya a raíz de eso empecé a respetarme un poco más, ¿no? Para que yo pueda seguir trabajando, ¿no? Bueno, yo llegué a Madrid en 1981. Pero previamente, cuando estaba en Bagdad, varios amigos míos han estudiado aquí en España. Y entonces, nada, pues me hablaron bien de Bellas Artes, de la Facultad de Bellas Artes, la Universidad Complutense y demás. Entonces, estaba aquí la movida madrileña. Entonces, la movida madrileña me ayudó mucho a integrarme muy rápidamente en Madrid. Entonces, porque vi obviamente todas las tendencias culturales, ¿no? Y en pintura veo que he visto que digamos todos los artistas están deseando conocer gente de fuera, ¿no? Y entonces ha sido, ya tengo gran suerte para mí integrarme rápidamente con ese movimiento y pronto yo puedo ya producir obras, ¿no? De hecho, en principio me costó mucho porque obviamente no hablaba nada español, no sabía nada, ninguna palabra, y eso ha sido un obstáculo muy grande para que yo pueda comunicarme, ¿no? Y puedo hacer una vida relativamente normal, ¿no? Pero bueno, enseguida empecé a estudiar castellano y entonces me enteré de que hay bastantes, o hay concursos de pintura de que yo puedo participar, ¿no? Y tuve la suerte que, bueno, pues al principio algunos me han rechazado, otros me han aceptado y hasta que ya pues gané un primer premio, uno de ellos, ¿no? Y entonces ya me sentí entonces que mi trabajo es muy válido, ¿no? Porque tanto que yo creía en Irak es válido, pero también veo ahora en España es válido. Bueno, la pintura que yo desarrollaba entonces tiene que ver incluso con lo que estoy haciendo ahora. Obviamente yo siempre trabajaba en el color plano y el dibujo, o sea, nunca me he abandonado eso. De pronto me da cuenta, como te acabo de decir antes, que nunca me acerqué a la pintura realista, fotográfica, por lo tanto, pues eran unas figuras un poco libres, con colores oscuros, entonces trabajaba con colores oscuros. Pronto, si te das cuenta que cuando yo pintaba en Irak, no era pintura casi muy cercana al cubismo. O sea, quiere decir que yo como acabo de decir, que no trabajaba con registros académicos. Entonces, cuando llegué a España, efectivamente el discurso era más clásico, pero no lo era tanto. O sea, precisamente toda la movida madrileña eran todo lo contrario, eran muy rebeldes por respecto a la pintura académica. Y eso me ayudó mucho a que desarrollarme perfectamente. Yo me sentí como un pez en el agua, porque es lo que yo quería, ¿no? Trabajar con cierta libertad y que no con los registros con cánones ya muy establecidos y muy rígidos, ¿no? Y realmente para mí, por ejemplo, el momento que más me impactó y que más me ayudó es el cubismo. Y yo hasta hoy casi mi trabajo es relacionado con ese momento, ¿no? Lo que más me interesó. O sea, del color que cogí de los impresionistas y la línea y la composición es del cubismo. O sea, que esos dos elementos hizo una mezcla y estoy trabajando con ese registro, ¿no? Tardé, por ejemplo, 5 años en visitar el Museo del Prado. O sea, que yo estaba metido mucho en el Museo de Arte Contemporáneo. De hecho, ahí se daban comida, ¿no? Menú. Entonces yo iba al mediodía allí, voy a ver los cuadros, como y vuelvo otra vez a trabajar en casa, ¿no? Y tardé muchos años en visitar el Museo del Prado porque noté
que están muy lejos, muy lejos de mi mundo inicial, ¿no? Mi cultura inicial, pues no, aparte yo no entendía lo que veía ahí, ¿no? Las vírgenes o todo eso, mitología griega que todavía no lo conocía y todo eso, entonces me sentí como muy lejano. Aparte la propia pintura no me emocionaba entonces. Ahora sí ya empiezo, después de estudiar historia del arte y demás, pues ya me da cuenta de que son de otra manera. Bueno, obviamente hubo una evolución en lo que yo hacía y yo creo que hasta hoy. Yo si quizá me presumo de algo, me presumo de que no ha parado, o sea, de que no me gusta repetirme, ¿no? Algunas veces he ido un poco más, una pintura algo más realista, no realista obviamente fotográfica, pero se ve la imagen perfectamente lo que es, y algunas veces ir un poco más confusa, ¿no? Un poco interpretada, ¿no? Por ejemplo, a mí un periodo de mi trabajo pinté mucho paisajes, por ejemplo, pero paisajes la mayoría de lejos, ¿no? Es como, un amigo me decía que es como, recuerdas un poco mi infancia, ¿no? Mi Cufa natal que está tan lejos, entonces siempre me ha gustado y he pintado muchísimos y pinté casi toda España, bueno, casi, pueblos que viajaba entonces para... O sea, todo el periodo de los 80 hasta el 90 era un poco de ese tipo de pintura, ¿no? Paisajística. Sí. La pintura que hacía, la paisajística, siempre trabajaba a través de imágenes. O sea, nunca he trabajado de natural, nunca pinté, incluso en Irak tampoco, porque yo soy más bien pintor de estudios, o sea, quiere decir que estoy más pendiente del estilo que yo hago, qué manera de presentar mi trabajo, más lo que está representado, ¿no? O sea, quiere decir que cómo está representado mucho más importante, digamos, el motivo solo, sino cómo está hecho, ¿no? Esa es un poco mi obsesión, siempre ha sido así. Yo creo que gracias a eso, manera de pintar, pude tener bueno, un éxito, un cierto éxito para que yo pueda vivir de lo que yo hago, ¿no? Pero aparte de los paisajes, por ejemplo, también pinté Plaza de Toros, de hecho, desde arriba, que me interesaba mucho, no la tauromaquia en sí, sino también, hice también tauromaquia, pero más que toda la plaza, ¿no? Me recordaba un poco Bagdad, que era también así redonda, y quizá también sentí un poco esa angustia que yo cuando salí de Irak, era cierta angustia por régimen que entonces estaba ahí, que muy duro, entonces me sentí, es como, no sé, es una cosa, algo extraño, ¿no? Es necesidad de ver Bagdad, ¿no? La Plaza de Toros es terrible, ¿no? Ver aquel... Y cuando ya terminé mis estudios de Bellas Artes, obviamente antes tenía que hacer el máster para preparar el doctorado, ¿no? Decidí, bueno, pronto pensé hacer la tesis sobre un pintor español, ¿no? Algún autor español, pero al final me he dado cuenta que como yo no perdí el contacto, entre comillas, en Irak, bueno, lo perdí porque yo casi soy una persona muy abierta a todas las culturas, ¿no? Casi de cerrado, ¿no? Pero de repente pensé, digo, voy a hacerlo sobre un autor iraquí del siglo XII, XIII, de las miniaturas, un hombre muy importante, se llama Al-Wasati, y de esta manera también a través a través de mí, humildemente lo digo, representarlo en España, porque es nada conocido, es muy conocido, bueno, no es conocido porque las miniaturas, la mayoría está en París, en otros países, pero en España no hay nada de él, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hice un estudio sobre sus dibujos y a la vez también relacionados con mi trabajo, ¿no? Porque yo también usaba mucho el dibujo, mi dibujo fundamental, su presencia frontal en mi trabajo desde entonces hasta hoy, desde la década de los 70 hasta ahora, ¿no? Entonces de repente me sentí como un vacío, ¿no? Y como acaba de decir hace rato que tengo ganas de aprender y demás, ya entonces me matriculé para estudiar historia del arte, y estética y filosofía, y un poco para saber un poco de qué va eso, ¿no? Y eso me ayudó mucho para ver un poco, pues ya muy de cerca la pintura. Ya no es solamente como pintor, sino también pues como una persona, digamos, con cierta inquietud intelectual, ¿no? De que cómo se teje eso, cómo se teje, pues también incluso
el tema en el mercado, que a mí no me interesaba nunca, pero bueno, un poco para saber de qué terreno estoy pisando, ¿no? Entonces, esa información que he tenido, las conferencias asistí, luego posteriormente mi lectura y demás, me ayudó a ver el mundo totalmente ya de otra manera. A la vez me da cuenta, después de estudiar, digamos, el periodo clásico, con Platón sobre todo y Aristóteles, me da cuenta, Platón también era iconoclasta, ¿no? Platón rechazaba la imagen, rechazaba, como sabemos todos, y digo, pues el arte islámico también rechaza la imagen. Por lo tanto, sentí de que el arte islámico también es platónico, ¿no? Desde el punto de vista de esa parte, ¿no? Entonces, nada, pues pronto quería yo hacer una pequeña introducción, un pequeño ensayo, que es, digamos, la relación estética entre Platón y el arte islámico, ¿no? Y publiqué un pequeño libro, se llama Desde el Éufrates, la imagen como destino, y en este libro narra un poco, aparte de mi vida personal, pues habla un poco de esa relación, que obviamente no lo puedo justificar, no lo puedo acreditar mucho, porque no hay muchos documentos sobre ello, pero también quiere situar que el arte islámico que yo pertenezco, digamos, el arte islámico entre comillas, porque yo tampoco no uso letras ni nada de eso, simplemente me refiero al arte islámico cuando imagen, cuando una imagen plana, ¿no? Por decir una manera. Entonces me da cuenta que el arte islámico también es arte, digamos, tiene raíz en Platón, ¿no? Como todos los artes occidentales. Es un poco lo que presento en ese pequeño ensayo. Mi trabajo desde siempre, desde la década de los 70 finales hasta hoy, casi tiene el mismo proceso. Yo, por ejemplo, no lo sé, si haber nacido en la época del 17, que no hay fotografías, no sé si era pintor, porque no puedo decirle, pero yo creo que no creo que sea pintor. Entonces, para mí la imagen es fundamental. Las imágenes que tomaba yo, y ahora, hoy por hoy, a través del ordenador, bueno, antiguamente las revistas y demás, me ayudó muchísimo a formular mi trabajo, ¿no? Incluso a veces una imagen me ayuda a crear una obra, ¿no? Entonces mi proceso creativo son dos partes. Trabajo con la parte racional, luego racional. El racional obviamente provoco unas manchas aleatoriamente y luego esas manchas ya empiezo a construirlos. Previamente trabajo casi todas las noches en el ordenador componiendo la composición que quiere hacer y a la vez no va a ser esta imagen, ese boceto, va a ser calcado en la obra final, sino hago también otro diálogo. Depende un poco en cada momento qué sucede. De hecho, trabajo con muchísimo cuidado porque me interesan mucho las manchas esenciales para que no perderla. Y de esa manera también me siento que la obra quede más jugosa. O sea, yo provoco siempre manchas, nunca he trabajado blanco, y gracias a esa mezcla creo que la obra, a mi juicio, queda más agradable al ver y a la vez también deja manchas que funcionan y que me ayudan a justificar un poco lo que yo hago. Quiere decir que aquí hay manchas en mi trabajo que los dejo porque yo racionalmente no puedo hacer, sino gracias a esa parte racional, ¿no? Me interesa más para que no sea muy estático, me preocupa que no sea frío mi trabajo, me gusta que sea producir obras híbridas, siempre me ha interesado eso, obras en movimiento, obras como cuando lees un texto, ¿no? Siempre hay imágenes detrás, es lo que siempre me preocupa, siempre ha sido así en realidad. Por eso a veces incluso mi obra es demasiado rococó, demasiado información, pero no lo puedo evitar, también a lo mejor viene un poco mi cultura esencial, ¿no? Todo lo que es las alfombras que he avisado de niño, que tiene tanto trabajo, y pienso también me da un poco miedo, error al vacui, ¿no? Un poco los silencios en la obra. A veces tengo obligado a hacerla pues porque necesito la obra de su silencio, si no queda terriblemente al receptor para verla, ¿no? Pero es un proceso muy complejo, a veces estoy horas y horas para hacer la línea solo, soy exageradamente, tengo toda la obra
al milímetro todo está estudiado, todo tiene sentido, la lectura de las imágenes y demás. Entonces sí soy un poco obsesivo, incluso para acabar un cuadro me cuesta muchísimo. Pero ya los últimos 20 años para acá he fragmentado la luz, o sea que ya la luz surge en cualquier momento de la obra, ¿no? Por lo tanto, también eso me dio la poesía, que yo puedo liberarme de incluso la luz natural que viene de un foco solo, sino ve que distintos focos. Y el color, para mí, yo soy amante del color, o sea, me da igual de cualquier color, ¿no? Desde el blanco hasta el negro con todos los matices. Y trabajo, depende un poco quizá a veces por mi estado de ánimo, a veces, bueno, pues por motivos que sea, pues estoy más bajo de frecuencia en el color y a veces estoy mucho más luminoso, ¿no? Pero bueno, yo, por ejemplo, cuando hice mi obra Bagdad, pues sí que pensé que va a haber colores mucho más ocres, más suaves, más grises y más un poco para dar sentido a esto, ¿no? Porque si no va a ser terrible, porque son imágenes muy duras. Y luego el resto, pues depende, voy cambiando, pero sí yo soy partidario de que del color. O sea, yo creo que porque el color es la vida, el color es la realidad. Entonces, yo no quiero tampoco desconectarme tanto. Y yo creo que también el color me permite, el color me da la realidad, ¿no? Que, como persona que también lo necesitaba. Y el dibujo me da mi parte intelecto, del intelecto mío, ¿no? Entonces, esas dos cosas, esos elementos que realmente lo que somos, un poco, ¿no? Lo que dice lo que tenemos todos, lo que dice Nietzsche, ¿no? Que tenemos Apolo y a Dionisio, ¿no? Los dos a la vez, ¿no? Y cualquier obra de arte tiene esas dos partes, ¿no? Entonces, yo decidí por el tema del acrílico y es porque trabaja con muchísimas capas y era imposible, pues posible esperar tanto, ¿no? Entonces llegué a un momento que pude hacer lo mismo en óleo que hacía en óleo, pude hacerlo en acrílico, ¿no? En cualquier cuadro mío hay muchísimas capas, sin exagerar, a lo mejor 5 o 6 capas como mínimo. O sea que si hacen una radiografía va a haber barbaridad de colores. Porque precisamente es lo que necesito para que sea híbrida, que sea jugosa la obra, pues necesita mucho. A veces un punto pequeñito, cualquier sitio me indica historias y cosas que tiene sentido, no está así aleatoriamente. Sí, hace muchos años, por ejemplo, no trabajo nada en pinceles, trabajo más bien con cartones o hago registros con cintas y ya voy rellenando con cartones, no con espátula, porque la espátula es muy dura, entonces solamente utilizo un pincel pequeño para ir dibujando lo- 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 las líneas, ¿no? Pero generalmente no trabajo con pincel. El tema del dibujo que no me ha abandonado nunca es porque también tengo mucha obsesión con la caligrafía árabe, ¿no? Que siempre me ha interesado. Bueno, y me gustan todas las caligrafías en realidad, pero obviamente más el árabe porque es lo que yo como nací con ella, ¿no? Y lo que más me ha gustado. Eh, bueno, vienen, mis referencias fundamentalmente vienen de las imágenes que yo tomaba, digamos, lo que yo tomaba viendo con mi ojo en la calle o cualquier sitio que estoy, y también viene, como acaba de decir hace un momento, de la poesía y literatura, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la poesía casi me dio más libertad que la pintura. O sea, que yo puedo, digamos, mi trabajo, hay que quitar la gravedad, ¿no? Que cosa que yo antes no lo podía hacer, sino gracias a la poesía y la literatura también, que precisamente la poesía me ha hecho un poco liberarme de muchos tabús o muchas dificultades que tenía, ¿no? Y también quizá yo aquí en España soy representante, distribuidor de una revista de literatura árabe contemporáneo y también mi relación con los escritores y los poetas, ya llevé años tengo relación, pero con los últimos años con más denso, ¿no? Eso me llegó a tener mi trabajo es como muy cercano al tema de literatura. De hecho, por ejemplo, soy un pintor muy casi rococó, un pintor muy obsesivo, muy... mm, em, porque para escribir un folio, por ejemplo, cuesta mucho. Entonces, yo también quiero ser como escritor pintando, porque pienso que digamos,
tendrá que haber oficio en la pintura. O sea, yo a mi juicio, creo que tengo humildemente oficio, ¿no? Entonces, lo mismo que tiene el escritor o el poeta o el cineasta o cualquier orden, que hay casi oficio. Entonces yo creo que el oficio no debería de perderse. O sea, por eso tengo esa obsesión, ¿no? Que digo, ¿cómo puede ser una persona que escribe 15 folios y cuesta una barbaridad, y un pintor media hora hace un cuadro, ¿no? Ya sé que son géneros distintos, pero en el fondo ambos son culturales y ambos nos hacen en fin, reflexionar sobre el mundo, nos hace movernos, ¿no? Con la caída de Saddam Hussein, ya con la guerra del Golfo, la última, no la primera en 91, la última en el 2003, sí sentí la necesidad de hacer algo, ¿no? Como una persona que entonces leía yo los periódicos y demás, y sentía como pintor pues hacer algo, ¿no? Entonces de repente vi una imagen que me impactó mucho. Yo previamente todos los días pues cortaba imágenes que me interesaban, ya para mí no sabía yo qué voy a hacer con ellas, ¿no? Y de repente, como vi esta imagen, como acabo de decir, pensé a hacer alguna obra sobre, digamos, para un documento, para que pueda, bueno, un poco como para decir qué es lo que pasó, ¿no? Entonces hice una obra muy, muy grande, casi se llama Bagdad, de 7 metros de largo por 3 de alto, y obviamente estudié todo lo que pude el Guernica para ver un poco qué es lo que yo hago que sea distinto al Guernica, ¿no? Y de hecho lo hice, obviamente el gran Picasso, eso no hay duda, no estoy hablando compararme con él ni nada de eso, pero sí que la fragmenté, son 60 piezas de 52 por 52 y hacen ese mosaico, ¿no? Y cada una representa algo, o sea que no tiene principio final, sino todos son imágenes, muchas veces son muy duras. Utilicé colores ocres, terrosos, un poco para que si no sea muy duro el tema, ¿no? Incluso de hecho cuando yo trabajaba, pues a veces se me caían las lágrimas, ¿no? Porque veías objetos de personas que acaban de morirse, ¿no? Entonces, y nada, pues esta obra luego funcionó, se expuso en varios sitios, en distintos centros, gracias a ayuda de instituciones en España también. Y de hecho algunos, sobre todo el mundo árabe, cuando llega la noticia me llaman el Picasso árabe, ¿no? Porque se comparan con el tema del Guernica y demás. Mi último trabajo de los últimos 20 años casi, junto a la obra Bagdad, ha sido muy fluido por la literatura y sobre todo por la poesía. Entonces, por ejemplo, ese trabajo que hay atrás es sobre las 1000 noches, se llama Shahrazad y las noches árabes, le llamé con ese título, y ya producí hasta hoy casi 30 piezas, grandes y pequeños. ¿Desde cuándo? Desde hace 3 años casi. Al principio me costó mucho cómo enfocarlo, estuve casi un año entero de documentarme, me documenté todo lo que pude, bajé casi sin exagerar y he fotografiado casi 600 imágenes, sin exagerar, de la 1000 noche, para ver qué puedo hacer yo, ¿no? Después de... Y incluso algunos momentos me ha deprimido, ¿no? Digo, no me salía como salía, ¿no? El asunto, ¿no? Y entonces lo que estoy haciendo, por ejemplo, aprovecho de decir el último trabajo, es un poco como hice Pasolini cuando hice su obra Las 1000 noches, ¿no? Entonces él metió historias suyas, ¿no? Y todo yo lo digo también humildemente, he hecho obras, digamos, meter historias mías personales, porque como tú sabes que Las 1000 noches son cuentos orgánicos que crecen, o sea, no son fijos, o sea, cada autor ha traducido o ha hecho algo, pues ha aumentado algo, ¿no? Por lo tanto, sigue en vigor, o sea, se puede todavía aumentar los cuentos, ¿no? Entonces es una manera también de yo aumentar esos cuentos, ¿no? Un poco como seguir aumentando los cuentos, a mi manera, ¿no? Y respecto a la pintura contemporánea, pues hay de todo, porque, bueno, pues
obviamente también es verdad, hay factores que no tienen que ver con el arte que hacen o deshacen, y eso tampoco a mí no me interesa. Uno de ellos, por ejemplo, el mercado, lo que sí no me gusta totalmente que es las ocurrencias, ¿no? O lo nuevo por lo nuevo, ¿no? Yo entiendo, claro, el arte tiene que, obviamente tiene que cambiar o evolucionar, si es la palabra, pero no a cualquier precio, yo creo que no, yo creo que eso tiene que ser un poco más, porque yo, por ejemplo, personalmente sí a mí me preocupa mi receptor, o sea, yo no soy Dios, yo no, por lo tanto sí me preocupa, o sea, yo no hago lo que quiere mi receptor, pero sí cuando yo trabajo, sí está en mi cabeza, que puede entender mi mensaje, porque si no, es como un libro, si escribes un libro y no entiende el receptor, entonces ese libro no es válido. Y en el cine o en cualquier género solamente aparece en el arte lo que puede ser como válido, ¿no? Después de leer. Entonces eso yo creo que la gente no podemos, al menos a mí, yo no puedo tratar mi receptor como que no entiende, que es un tonto, eso no lo soporto. El problema yo creo que el tema de la pintura es los medios que tenemos, que yo lo entiendo, que obviamente hoy tenemos imágenes continuamente, ¿no? Vivimos entre la imagen, todos tenemos móviles prácticamente, entonces, y lógicamente tiene que haber cambio, ¿no? Pero yo creo que, y a mí sí me gustaría que todos convivan juntos, o sea, a mí me parece bien, conviven juntos, no despreciar o apreciar uno mejor que otro. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. O sea, que yo creo que no, que todos conviven y luego el receptor, lo que él, ya que yo soy muy demócrata, pues dejar el receptor, que él, como pasa en otros géneros, literatura, tú no puedes hablar de un libro maravillosamente bien si no está bien, no está bien, o sea, un cine, una película, tú puedes hacer lo que quieres, si no funciona, no funciona. Y yo creo que eso se hace a través de, o al menos yo intento hacerlo a través de, sobre todo mi último trabajo, a través del color, mis trabajos últimos, de todas las series que hice desde hace 20 años para acá, parecen abstractos a primera vista, ¿no? Y de repente, cuando te quedas quieto un poco, aparecen las imágenes. Y esas imágenes ya llevan el receptor a mi mundo, ¿no? Incluso ya meterla ya en su mundo, ¿no? Un poco que evadir, para que él también evada como yo, alejarse un poco de la realidad, ¿no? Para generar otra realidad, es lo que yo creo que yo creo que la función de la literatura, el cine, todas las manifestaciones artísticas es ver otra realidad, ¿no? Pero bueno, si nosotros pensamos solamente quién influye más que otro, pues lógicamente, pues pone la política quizá la primera, ¿no? Pero la gestión pública. Pero yo creo que es el medio más elegante, ¿no? A través del medio de lo que es la pintura o las otras manifestaciones artísticas, es cuando yo creo que realmente convences el otro, ¿no? Yo creo que sí, y aparte de eso es muy necesario, yo creo que sí. Ahora, ¿hasta qué punto? Pues, pero vamos, yo creo que sí. Y sobre todo para mí, todos los lectores, las personas acuden a ver exposiciones, todo eso nos hace mejores personas, sin duda, porque minimizamos en nuestro fanatismo, ¿no? Respecto a las cosas, entonces esos son necesarios. Bueno, yo pretendo también a través de mi trabajo, pues, en fin, hacer algo en paralelo de lo que es la vida, ¿no? Para ver el mundo de otra manera, un poco más organizado quizá, porque un cuadro tiene su orden, tiene su estabilidad, ¿no? Que a veces pues pretendo que ver tanta desorden, ¿no? Ya no es por el hombre en sí, también muchas veces es esas dos partes que de Nietzsche, ¿no? Que es el Apolo y la Dionisiaco, ¿no? Sino también la propia naturaleza, ¿ver? La propia naturaleza también, tanto los vientos, el viento, la lluvia, todo eso que a veces genera también, cuando es muy fuerte, cuando también es terrible, ¿no? Entonces yo creo que el cuadro, pretendo que a través de mis obras, pues permiten, pues en fin, hacernos pensar, reflexionar y por lo tanto si puede generar ideas nuevas
podemos dar sentido, ¿no? A nuestra vida, ¿no? Dónde venimos, qué hacemos, dónde vamos, ¿no?